El orgullo dentro de la iglesia es un tema que despierta reflexiones profundas y muy seguramente puede incomodarnos ese tema. Es una paradoja, porque mientras el mensaje central del cristianismo invita a la humildad, la compasión, el servicio, la realidad muestra que el orgullo en sus diversas formas se ha filtrado en estructuras y los discursos eclesiásticos y en las actitudes. Históricamente la iglesia ha sido un pilar de orientación moral y espiritual, pero no está exenta de los desafíos que acompañan al ser humano. El orgullo puede manifestarse en la autosuficiencia espiritual, en la resistencia al cambio, en la rigidez doctrinal e incluso en el deseo de reconocimiento y poder dentro de la comunidad. Cuando el ego, la arrogancia, la altivez, la autosuficiencia prevalecen en la iglesia, prevalecen en el liderazgo, el mensaje de amor y unidad que debería ser el núcleo de la iglesia se ve completamente distorsionado. Entender y analizar el orgullo dentro de la iglesia no es sencillo, pero sí es necesario que lo analicemos de una manera genuina, humilde. Esto nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes y reconocer nuestras propias debilidades y a buscar siempre un equilibrio entre la convicción y la humildad. Veamos algunas manifestaciones del orgullo en la iglesia. Por ejemplo, el liderazgo arrogante. El orgullo a menudo se manifiesta a través de líderes que buscan su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Los líderes arrogantes imponen su voluntad sobre la congregación, toman decisiones sin consultar a otros y desean el reconocimiento personal más que el bienestar de la comunidad a la cual están sirviendo. Un líder arrogante exhibe falta de humildad creyéndose superior a los demás, mostrando poco interés en escuchar o considerar las opiniones y necesidades de los miembros de la iglesia. La incapacidad de admitir errores es un signo de arrogancia. Si un líder en la iglesia busca constantemente reconocimiento y alabanza por sus acciones y logros y se siente ofendido cuando no recibe suficiente atención, esto es una señal de orgullo. Un verdadero líder debe servir con humildad y no buscar la gloria personal. El trato despectivo hacia los otros miembros de la iglesia, especialmente aquellos que están en posiciones menos visibles o influyentes, es una clara indicación de arrogancia. Un líder arrogante puede menospreciar a otros y considerarlos inferiores. El liderazgo arrogante se manifiesta a través de un enfoque autoritario y controlador. Un líder que no permite participación de otros en la toma de decisiones y que impone sus propias ideas sin considerar las perspectivas y los puntos de vista de los demás es un líder arrogante. Un líder que evita la transparencia y no rinde cuentas de sus acciones está ocultando arrogancia y autosuficiencia. La rendición de cuentas es esencial para un liderazgo saludable y humilde, ya que esto garantiza que los líderes sean responsables de sus decisiones y de sus comportamientos. La falta de disposición para aceptar nuevas ideas o adaptarse al cambio son señales de arrogancia, son señales de soberbia. Un líder que cree que solamente su vía, su forma de hacer las cosas es la única correcta y se niega a considerar otras posibilidades, está mostrando una actitud orgullosa. Un líder arrogante muestra favoritismo hasta cierto punto a ciertos individuos o a grupos dentro de la iglesia y excluye a otros, creando división. Esta actitud va en contra del espíritu incluyente de amor que debería prevalecer en una comunidad de fe. Identificar y abordar un liderazgo arrogante dentro de la iglesia es crucial para mantener un ambiente
saludable y de amor, porque eso genera división y competencia, donde los miembros buscan demostrar su superioridad unos sobre los otros. Esto puede incluir en disputas sobre posiciones de liderazgo, ministerios y hasta la interpretación doctrinal. En 1 Corintios 3, del 3 al 4, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El orgullo lleva a ciertos individuos o grupos dentro de la iglesia a sentirse superiores a otros, y eso va creando jerarquías. Esto resulta en la exclusión de aquellos que son considerados menos importantes y fomenta un ambiente de desigualdad. Los líderes o los miembros que actúan con orgullo provocan conflictos y disputas al no estar dispuestos a ceder o a comprometerse. La insistencia en que su forma de hacer las cosas es la única correcta, eso va a generar fricciones y rupturas dentro de la comunidad. El orgullo impide la cooperación efectiva entre los miembros de la iglesia. La competencia por el reconocimiento y la autoridad hace que las personas se enfoquen más en sus propios intereses que en el bienestar común y en la misión de la iglesia. El orgullo lleva a que los miembros de la iglesia busquen reconocimiento y elogios personales por sus contribuciones en lugar de trabajar desinteresadamente por el bien de la comunidad. Esta competencia por atención desvía el enfoque de los objetivos y valores fundamentales del cuerpo de Cristo. La competencia lleva a la formación de facciones o grupos dentro de la iglesia que compiten entre sí por influencia y poder. Y esto genera partidismos. Esto no solo divide a la congregación, sino que también crea un ambiente de desconfianza, crea un ambiente de rivalidad. La constante competencia y la lucha por el estatus desgastan emocional y espiritualmente a los miembros de la iglesia. Y en lugar de experimentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo, las personas pueden sentirse aisladas y agobiadas por la necesidad que tienen los líderes de destacarse, y eso no va a permitir que el Espíritu Santo obre con libertad dentro del cuerpo de Cristo. También genera resistencia al cambio, genera resistencia al consejo. Los líderes y los miembros que creen saberlo todo van a rechazar cualquier retroalimentación y nuevas ideas, lo que impide el crecimiento espiritual y la adaptación a las necesidades de la congregación. En Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El líder o los líderes que se resisten al cambio tienden a mantener las mismas prácticas y políticas incluso cuando ya no son efectivas. Esto impide el progreso y la adaptación a nuevas circunstancias. Un liderazgo que rechaza constantemente nuevas ideas y propuestas crea un ambiente estancado. Y todos sabemos lo que le pasa a las aguas que se estancan. La innovación inspirada por el Espíritu Santo es esencial para que la iglesia responda a las necesidades cambiantes de la congregación y la comunidad. La resistencia al cambio a menudo proviene del miedo a perder el control y la autoridad. Los líderes que ven el cambio como una amenaza a su posición se oponen activamente a cualquier modificación. Los líderes que desprecian o no valoran las opiniones y los consejos crean un ambiente de desánimo en la comunidad. Esto lleva a que los miembros se sientan ignorados, menospreciados y por supuesto genera cargas adicionales dentro de la iglesia. Los líderes que se aíslan
y toman decisiones de manera unilateral sin consultar a sus autoridades, pierde conexión con las necesidades y las preocupaciones de la congregación. Esto va a llevar a decisiones desinformadas y al descontento entre los miembros de la iglesia. La resistencia al cambio y al consejo lleva al estancamiento, impidiendo que la iglesia crezca y se desarrolle. La falta de adaptabilidad y renovación hace que la iglesia se vuelva irrelevante en la comunidad. Esta resistencia genera conflictos. Esta resistencia genera divisiones dentro de la congregación. Los miembros que sienten que sus voces no son escuchadas o que sus necesidades no son atendidas van a buscar otras comunidades. La falta de apertura y receptividad del liderazgo desmoraliza a los miembros de la iglesia y eso los lleva a una menor participación y compromiso dentro de la misma. Y esta desmotivación reduce la eficacia de la iglesia en cumplir su misión y el servicio a la comunidad. Pero también otra es el juicio y la crítica dentro del orgullo y dentro de la arrogancia de los miembros o de los líderes, porque el juicio y la crítica generan un ambiente tóxico donde la gracia y el perdón se sustituyen por condenación y superioridad moral. En Santiago 4:11, 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Al sentirse superiores a los demás, lo que se traduce en actitud de juicio y crítica hacia aquellos que se consideran menos espirituales o menos capaces o más pecadores, entonces el orgullo, la crítica, tiende a ser severa, carente de empatía, de misericordia, de compasión. Mejor dicho, falta de amor. Los miembros de la iglesia tienden a juzgar a otros no por cumplir con ciertos estándares o expectativas y no tienen en cuenta las circunstancias individuales o no tienen en cuenta sus propias vidas. Cuando las personas centran sus propias vidas en sus virtudes y logros, se vuelven ciegas a sus propias faltas y errores. Esto lleva a una actitud crítica y a menudo hipócrita hacia los demás. La crítica se manifiesta, por ejemplo, en forma de chismes, de murmuraciones, donde los miembros de la iglesia hablan negativamente de otros a sus espaldas. Esto no solo daña la reputación de los criticados, sino que también crea un ambiente de desconfianza y de división. Es una muestra clara de la manifestación y la influencia del enemigo en la congregación. Las personas que son objeto de esa crítica y de ese juicio llegan a sentirse desmotivadas y desanimadas. La falta de apoyo y comprensión puede llevarlas a alejarse de la comunidad de fe, a perder su entusiasmo para participar en la iglesia o incluso volver a ella, o además apartarse. La presencia continua de juicio y crítica crea un ambiente tóxico dentro de la iglesia. Los miembros se sentirán inseguros y temerosos al ser centro de juicios, lo que afecta negativamente la convivencia y el crecimiento espiritual, cediéndole terreno al enemigo. Ahora consideremos la consecuencia del orgullo en la iglesia, las consecuencias del orgullo dentro de la iglesia. ¿Qué consecuencias hay cuando el orgullo está reinando en la iglesia? Fragmentación de la comunidad. El orgullo causa división y fragmentación dentro de la iglesia. La competencia por el poder y la influencia puede llevar a conflictos, resultando en la formación de facciones y clanes
Esto daña la unidad que Cristo deseó para su iglesia. En Juan 17, 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El orgullo lleva a luchas de poder dentro de la iglesia, donde diferentes grupos o individuos compiten por influencia y control. Además, impide la cooperación y el trabajo en equipo, ya que las personas se enfocan más en sus propios intereses y logros que en el bien común. Y esta falta de colaboración fragmenta la comunidad y obstaculiza el progreso del Evangelio de Jesucristo. Los líderes y miembros que se resisten al consejo y a la corrección debido al orgullo actúan de manera independiente y sin rendir cuentas. Esto lleva a toma de decisiones que no benefician a la comunidad en su conjunto y causan divisiones. La fragmentación debida al orgullo destruye la unidad y el sentido de comunidad dentro de la iglesia. Sin una visión y un propósito compartidos, la iglesia se vuelve disfuncional y, por supuesto, menos efectiva en su misión. Sumemos que los miembros se sienten excluidos y menospreciados debido al orgullo. Pierden la motivación a participar en la vida de la iglesia. El orgullo lleva a conflictos y tensiones constantes dentro de la iglesia, lo que crea un ambiente de desconfianza, de hostilidad. Esto afecta negativamente la espiritualidad y el bienestar emocional de los miembros. La misión de la iglesia de evangelizar y servir se ve comprometida si la comunidad está dividida. La fragmentación impide la cooperación y el enfoque en los objetivos comunes, debilitando la capacidad de la iglesia para tener un impacto positivo y poder cumplir con su misión. El orgullo impide el crecimiento espiritual tanto individual como colectivo. La resistencia a la corrección y al aprendizaje perpetúa la inmadurez espiritual. Los miembros o los líderes arrogantes y altivos no están abiertos a la obra del Espíritu Santo y estancan a la congregación. El orgullo nos impide reconocer nuestras propias limitaciones y dependencias. Sin humildad nos resulta muy difícil aceptar nuestra necesidad de Dios y la guía de los demás, la cual es necesaria para el crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña en Proverbios 12:1: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es pobre. La verdadera sabiduría proviene de reconocer nuestra necesidad de la guía divina. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El orgullo es la causa de conflictos y divisiones, de conflictos y tensiones en nuestras relaciones con los demás. Y las relaciones saludables son esenciales para el crecimiento espiritual, porque eso nos proporciona apoyo mutuo, nos proporciona amor y oportunidades para servir a los demás. El orgullo desencadena una espiritualidad frívola, superficial, donde las apariencias y el reconocimiento externo son lo más importantes que la verdadera conexión con Dios. Este tipo de espiritualidad es hueca y no fomenta, obviamente, un genuino crecimiento. Una iglesia donde algunos de sus miembros o líderes están atrapados por el orgullo va a distorsionar el testimonio cristiano hacia el mundo. Los no creyentes observan la división, el juicio, la falta de humildad,
lo que va a contrastar con el mensaje de amor y humildad predicado por Cristo. Se van a fijar en la iglesia, no en los pocos que dan ese mal testimonio, sino se van a fijar en la iglesia en general. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Cuando alguien se dice cristiano y muestra actitudes de superioridad o autosuficiencia, pues da la impresión de que se considera moralmente superior a los demás. Esto aleja a las personas que buscan una comunidad de fe basada en humildad y en el amor. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El orgullo hace que se sea menos compasivo, que se sea menos empático hacia los demás, y por supuesto una falta de compasión distorsiona el testimonio cristiano, ya que la esencia del cristianismo se basa en el amor, en la misericordia. Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? El orgullo lleva a la hipocresía, donde se predican ciertos valores, pero no se practican en la vida. Y esta incoherencia puede socavar el testimonio cristiano, ya que las acciones no están reflejando lo que estamos predicando de las enseñanzas de Cristo. En Mateo 23:3 Jesús advierte sobre los líderes que hacen esto: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Predican, pero no aplican. El orgullo reduce la eficacia de la iglesia en su misión de alcanzar y de servir a la comunidad. Una iglesia con pastores, con líderes o miembros centrados en sí mismos pierde de vista la necesidad de su entorno y se convierte esa iglesia en irrelevante para aquellos a quienes están llamados a ministrar. El orgullo lleva a algunos a centrarse más en su imagen, en su reputación, más que en la verdadera misión de servir a los demás. El inflado ego eclesiástico actúa como un corrosivo que desgasta la eficacia de la iglesia en su misión de alcanzar y servir a la comunidad. Una congregación ensimismada, absorta en su propia magnificencia, pierde la capacidad de percibir las necesidades de su entorno y se convierte en un ente irrelevante para aquellos a quienes está llamada a ministrar. Y esta desconexión entre la iglesia y la realidad de la comunidad se traduce en una pérdida de oportunidades para expresar y compartir el amor de Dios de una manera tangible, de una manera significativa, de una manera real. La soberbia induce a la iglesia a priorizar en su imagen, a priorizar en su reputación por encima de la vocación de el servicio a lo que está llamada la iglesia. Y esta distorsión de prioridades conduce a la ejecución de esfuerzos superficiales motivados por la búsqueda de reconocimiento personal en lugar de la transformación real de la comunidad. La iglesia en su esencia debe ser un faro de luz en el mundo, irradiando el amor y la gracia de Dios a través de acciones significativas que marquen la diferencia. La arrogancia genera una brecha entre la iglesia y las necesidades reales de la comunidad. Los líderes y miembros dominados por el orgullo se encuentran
tan ensimismados en sus propios intereses y agendas que permanecen ajenos a las dificultades y a los problemas que afligen a los demás. Así que es imperativo que la iglesia permanezca alerta y responda de manera efectiva a las necesidades de su entorno. ¿Cómo? Demostrando empatía y compasión, llevando el evangelio de salvación hacia aquellos que lo necesitan. Ese es su enfoque. No el orgullo. La iglesia debe ser un refugio donde el amor de Dios se exprese y se comparta, donde cada miembro se sienta bienvenido, valorado, independientemente de sus circunstancias personales. Vamos a ver algunas estrategias para combatir el orgullo en la iglesia. Una de ellas puede ser cultivar la humildad de manera intencional entre los líderes. Los líderes debemos ser ejemplo de oración, ejemplo de sometimiento a Dios, buscar y ser modelos de humildad y servicio siguiendo el ejemplo de Cristo. La transparencia, la disposición para escuchar y el reconocimiento de la necesidad de la guía divina deben ser las cualidades esenciales para un liderazgo auténtico y efectivo. Jesús, el líder supremo, nos demostró a lo largo de su ministerio una disposición constante para servir a los demás. Los líderes cristianos debemos esforzarnos por imitar su ejemplo, adoptando una actitud de servicio, priorizando las necesidades de los demás por encima de las propias. Un líder humilde reconoce que todas sus capacidades, que todos sus logros provienen de Dios. Y este reconocimiento de dependencia de Dios fomenta una actitud de gratitud y evita la tentación de ser autosuficiente, arrogante, soberbio y sentirse superior a los demás. La rendición de cuentas es un pilar fundamental para mantener la humildad en el liderazgo. Establecer estructuras de rendición de cuentas como reuniones de evaluación, alimento para servidores y equipos de liderazgo compartido. Esto puede garantizar que los líderes actúen con transparencia y estén abiertos a la retroalimentación. Un líder humilde escucha atentamente, está dispuesto a valorar las opiniones y preocupaciones de los demás, de los miembros de su iglesia, demuestra respeto, demuestra apertura. El escuchar activamente no solo fortalece las relaciones, sino que también permite a los líderes tomar decisiones más informadas y sabias. El servicio desinteresado es una manifestación práctica de la humildad. Y ahora voy a cambiar la palabra de líderes a siervos de Dios. Desde el comienzo he dicho líderes, ¿verdad? De forma intencional, por aquello del orgullo. En ese sentido, los siervos de Dios debemos buscar oportunidades para servir a los demás de manera tangible, sin esperar reconocimientos o recompensas. El siervo humilde inspira a otros a seguir nuestro ejemplo y crea una cultura de generosidad y compasión dentro de la iglesia. Tú me dirás que seguir nuestro ejemplo, claro, porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y si estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, las personas han de seguir también nuestro ejemplo. La humildad implica la disposición de admitir errores y buscar perdón cuando sea necesario. Los siervos de Dios que reconocen sus errores y se esfuerzan por corregirlos, eso da una muestra de integridad, de autenticidad. Este comportamiento fortalece la confianza y el respeto dentro de la comunidad de fe. Un siervo humilde reconoce y valora la diversidad de dones y talentos que hay dentro de la iglesia sin sentirse amenazado. Al fomentar un ambiente de donde cada miembro se siente valorado y empoderado para contribuir, se crea un ambiente más fuerte y una iglesia más cohesionada, una comunidad más cohesionada. Los siervos de Dios no buscan la gloria personal, sino que trabajan para avanzar en la misión de la iglesia y buscan glorificar a Dios.
Mantener este enfoque ayuda a evitar distracciones y divisiones innecesarias. Otra estrategia para combatir el orgullo en la iglesia es promover la unidad y el amor fraternal. Cuando se habla de iglesia, no se habla del edificio o el lugar físico, se habla de cada uno de los miembros. En ese sentido, la iglesia debe esforzarse por mantener la unidad y el amor fraternal. ¿Qué incluye esto? Incluye resolver conflictos de manera constructiva. Fomenta el compañerismo. Se centra en lo que nos une y no nos centramos en lo que nos divide. La unidad en la iglesia debe centrarse en Cristo, quien es la piedra angular de nuestra fe. Así que nosotros debemos ser, como dice Pedro, piedras vivas también edificados como casa espiritual. Somos sacerdocio santo y ofrecemos sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es el centro. Al mantener a Cristo en el centro, se recuerda que todos los miembros, a pesar de sus diferencias, comparten una fe en común y comparten un mismo propósito. Alentar, enseñar, practicar la adoración y la oración son experiencias poderosas que unen a los miembros de la iglesia. Estos momentos de comunión espiritual permiten a los creyentes conectarse con Dios entre sí, fortaleciendo los lazos de amor y de unidad. Al orar y al adorar juntos de manera auténtica, humilde y genuina, los miembros experimentan o han de experimentar un sentido de comunidad y propósito. También debemos inculcar a los miembros de la iglesia esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de comprender sus luchas y alegrías y de responder con compasión. Eso fortalece las relaciones y crea un ambiente de apoyo mutuo. Debemos también, entre todos, fomentar un entorno donde los miembros se sientan seguros y tranquilos para expresar sus pensamientos, dudas, sentimientos, donde se practique la escucha activa, y eso va a ayudar a construir confianza y unidad, sin sentirse amenazados o juzgados. Organicemos actividades, eventos que permitan a los miembros de la iglesia interactuar y conocerse mejor. Eso es crucial para fortalecer la unidad. Estas actividades pueden ser retiros espirituales, grupos de estudio, proyectos de servicio comunitario, comidas, compartir la mesa. Al trabajar juntos y al compartir juntos, los miembros van desarrollando relaciones, y esas relaciones cada vez se vuelven más fuertes y se va teniendo un sentido de pertenencia. Debemos enseñar y practicar el perdón, tanto en palabras como en acciones. Eso ayuda a sanar heridas. Eso ayuda a restaurar relaciones dañadas. Debemos reconocer los dones, los talentos y experiencias de los demás. Eso enriquece la comunidad. Eso promueve la unidad. Que trabajemos juntos, todos juntos, para ayudar a los más necesitados, para cumplir la misión de la iglesia. Los miembros van a desarrollar un sentido de propósito y eso va a fortalecer su conexión con los demás. Otra es crear una cultura de rendición de cuentas. Es vital establecer esa cultura donde los servidores y miembros sean responsables ante Dios y entre sí. La rendición de cuentas fomenta honestidad, tranquilidad y humildad. Ayuda a corregir actitudes y comportamientos.
Es importante que todos los miembros de la iglesia, especialmente los servidores, comprendamos las expectativas y responsabilidades que tenemos. Esto incluye establecer códigos de conducta basados en la palabra de Dios. Principios cristianos, éticos, valores morales que guíen el comportamiento y las decisiones de la comunidad, de la iglesia. La claridad y transparencia facilita la rendición de cuentas y esto ayuda a evitar malos entendidos. Es que la transparencia es crucial para una cultura de rendición de cuentas. Los servidores de la iglesia debemos ser abiertos y honestos sobre nuestras acciones, de nuestras decisiones y el uso de los recursos. Esta transparencia fomenta confianza y asegura que todos los miembros se sientan tranquilos, informados y valorados. Por ejemplo, la información de los informes financieros, valga la redundancia, asambleas generales de miembros, la comunicación regular de las decisiones pastorales, la apertura en la planificación de actividades y proyectos. Todos, tanto servidores y miembros, deben sentirse seguros para expresar sus pensamientos, preocupaciones y sugerencias sin temor a represalias. Esto puede lograrse a través de reuniones regulares, encuestas de retroalimentación, creando canales de comunicación accesibles para todos. Establecer estructuras de supervisión y evaluación. Eso ayuda a garantizar que los servidores y los miembros actuemos de manera responsable, de manera ética. Y estos mecanismos deben ser justos, imparciales y todos orientados, estos mecanismos orientados al crecimiento y a la mejora continua, siempre anteponiendo agradar a Dios, quien nos llamó y nos colocó donde estamos. Cuando incluimos a más miembros en el proceso de toma de decisiones y en la gestión de la iglesia, se promueve la rendición de cuentas. Y eso fortalece a la comunidad. Los servidores y los miembros debemos estar dispuestos a admitir nuestros errores, pero también a aceptar la corrección y aprender de estas experiencias. Promover la oración los unos por los otros, tener una actitud de humildad, de apertura al aprendizaje, ayudar a crear un ambiente donde la rendición de cuentas sea vista como una oportunidad para crecer y para mejorar. Debemos también aprender a apreciar el esfuerzo y la dedicación de otras personas. Eso motiva a todos a actuar con responsabilidad y con compromiso. Bueno, y yo creo que lo más importante para combatir el orgullo dentro de la iglesia es enfocarse en la misión. Una iglesia que se enfoca en la misión, sirviendo a Dios y a la comunidad, compartiendo el mensaje del evangelio, es y resulta siendo menos propensa a caer en el orgullo. La misión ayuda a mantener una perspectiva correcta y a ver a las necesidades de los demás como una prioridad. Centrarse en la misión principal de la iglesia recuerda a los servidores y miembros que el propósito principal es compartir su fe y servir a los demás. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Jesucristo nos la dejó expresa en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Sin hablar de denominaciones, de la iglesia, esa es la misión. Mateo 28 del 19 al 20. No busquemos más. Y este enfoque nos va a ayudar a desviar nuestra atención y a ser tentados por el orgullo y el deseo de reconocimiento, porque esto nos va a redirigir y a concentrar en llevar a cabo esa misión. El esfuerzo de servir y alcanzar para Cristo a la comunidad requiere la colaboración y el trabajo en equipo. La unidad en torno a la misión de la iglesia ayuda a reducir el orgullo, ya que todos los miembros se van a enfocar y van a estar enfocados en un objetivo común. La colaboración fortalece los lazos entre los miembros y crea un ambiente de apoyo mutuo. Parte de enseñar a servir incluye también enseñar humildad y dependencia de Dios. Y la Biblia está llena de enseñanzas que nos recuerdan la importancia de ser humildes y depender de Dios para todo y en todo momento. Al incorporar estos principios en la formación de los miembros, la iglesia combate el orgullo y fomenta una actitud de humildad entre sus miembros. El discipulado y el mentoreo, esos son componentes básicos dentro de la misión. Estos procesos requieren una relación cercana, aprendizaje mutuo, y eso va a promover la humildad y la rendición de cuentas. Los siervos debemos modelar la humildad y estar abiertos a aprender de los demás, incluso de aquellos a quienes estamos sirviendo. Servir a la comunidad implica reconocer y celebrar la diversidad de los diferentes dones y talentos que cada miembro puede aportar. Esto va a combatir el orgullo y va a promover una cultura de respeto y de aprecio. Va a reforzar la idea de que todos somos valiosos en la misión de la iglesia. La misión debe estar marcada por el amor y la gracia, siguiendo el ejemplo de servicio. Al practicar el amor y la gracia en nuestras interacciones, creamos un ambiente donde todos se sienten aceptados y valorados. Este enfoque refuerza la unidad y la cohesión dentro de la iglesia. El orgullo en la iglesia es una fuerza destructiva que socava a la comunidad cristiana. Se manifiesta en un liderazgo arrogante, en división, en resistencia al consejo y en juicio hacia los demás. Y las consecuencias, pues, fragmentan la comunidad, impiden el crecimiento espiritual, se distorsiona el testimonio y no hay impacto en la comunidad. Pero sin embargo, a través de la humildad, la unidad, la rendición de cuentas, enfocarse en la misión, la iglesia puede superar el orgullo y cumplir por fin su propósito. Y como siempre, es mi oración que Dios nos ayude.